A ver, ahí ya me parece que estamos, sí, estamos. Bueno, bien, genial. Le damos la bienvenida entonces, gente, a este segundo encuentro sobre el diagnóstico y tratamiento en los trastornos del espectro autista. Mi nombre es Román, yo soy del Centro de Estudiantes. Y nada, el encuentro de hoy, la verdad, lo festejamos bastante, por lo menos desde el Centro de Estudiantes. Hoy tenemos el gusto de estar con la licenciada Paula Gago, ¿sí? Que nos va a traer un tema nuevamente y así como en el primer encuentro, que no se trata mucho de vuelta del plan de estudios, está bueno mencionarlo, está bueno poder problematizarlo también para poder dar justamente algún par de discusiones de ciertas cuestiones que por lo menos nosotros desde el Centro de Estudiantes, desde el EDE y la conducción, creemos que es necesario empezar a discutir, necesario que empiece a formar parte del programa de las materias del plan de estudios de la carrera. ¿Sí? Así que nada, agradecemos mucho este encuentro, agradecemos mucho a Paula, a Ana Dana que estuvo en el primer encuentro y a, por supuesto, la Subsecretaría de Bienestar Estudiantil, que es con quien estuvimos y pudimos organizar este encuentro. Así que nada, paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián, yo trabajo en Bienestar Estudiantil. Antes que nada, darles la bienvenida a todos a esta nueva actividad. Primero que nada, vamos a repetir un poco los agradecimientos, pero queremos agradecerle tanto a Paula como a Ana que se prestaron para dar la actividad. A todos ustedes que están participando hoy de esta actividad y que han participado de todas las demás que venimos organizando, al Centro de Estudiantes que nos acompaña en cada una de las actividades que llevamos adelante, y al equipo de Bienestar Estudiantil que del lado de atrás, detrás de cámara, se encarga de que todas estas actividades sucedan, de convocarlos, de responder las consultas, de armar los certificados y de tantas otras cosas que tienen que ver con las actividades y con las distintas iniciativas y campañas que llevamos adelante. Como ya lo decía Romano, hoy vamos a participar, y voy a leer para no equivocarme, de la segunda parte de la charla Diagnósticos y Tratamientos en los trastornos del espectro autista. Esta parte de la charla la va a dar la licenciada Paula Gago, que es graduada y docente de nuestra casa de estudios. Y antes de pasarle la palabra y que ella pueda empezar a dar la charla en sí, 2 o 3 parroquiales más de la cuestión operativa de la actividad. El primero, ya está habilitado el link de asistencia al que pueden acceder en la descripción del video. Si no les aparece, les digo que actualicen la página y les va a aparecer. Junto con el link de asistencia van a encontrar un link a una carpeta de Drive donde van a encontrar todo el material extra que las dos docentes fueron tan amables de pasarnos para las 2 charlas, material opcional para que todas puedan leer y aprovechar. Con respecto a los certificados, que seguramente hay varios preguntándose, una vez que hayan completado el link de asistencia, nosotros vamos a armar los certificados se entregan para todas las actividades a fin de cuatrimestre. Si alguno tiene algún problema con algún certificado de alguna actividad anterior de la que participó, les pido por favor que no usen el chat de la actividad para esto, sino que nos envíen un correo electrónico a bienestarestudiantil@psi.uba.ar o que nos hablen a las redes sociales. En la misma línea, si tienen algún tipo de pregunta operativa sobre alguna otra actividad que organicemos desde Bienestar o alguna otra iniciativa que llevemos adelante, también les pido por favor que se comuniquen ya sea por mail o por nuestras redes sociales y que utilicemos el chat de YouTube donde vamos a ver esta actividad únicamente para preguntas relativas a la actividad si nos queda más ordenado. Con respecto a las preguntas en sí, Ana nos va a ir, cada vez que termine con un bloque temático, nos va a ir dando un corte para poder para poder interactuar y poder, llevarle un par de las preguntas que vayan haciendo ustedes. Dicho todo esto, ya sí le cedo la palabra a Paula y arranquemos con la actividad. Bueno, hola a todos. Primero, bueno, gracias, ya lo hemos agradecido antes, pero de vuelta gracias a Bienestar Estudiantil que nos da este espacio y que permite tener una llegada más masiva sobre estos temas y de gente que está interesada y que a lo mejor no sabe dónde buscar un material que sea pertinente. Bueno, voy a compartir mi pantalla y esperen un segundo, primero a sacar el video, así vemos el tema del... Ahí vamos. Ahí está. Cualquier cosa, si no se escucha bien, me van diciendo.
Ay, espérenme, nos adelantamos. Ahí está. Bueno, a ver, la primera parte tuvo que ver con el tema de diagnóstico, ¿sí? La que dio Ana. Y ahora vamos a ver sobre tratamientos en trastornos del espectro autista. Puse una frase ahí de un libro que se llama Seres Humanos Únicos, y dice, en lugar de intentar cambiar la reacción que tienen con nosotros una persona con autismo, tenemos que prestar mucha atención al modo que nosotros reaccionamos ante ella. ¿Por qué arranqué con esta frase? Me parece súper importante, hacer como un cambio, cognitivo, ¿sí? Generarse como una especie de disonancia cognitiva y decir si las ideas previas que uno tenía acerca de una persona que tiene autismo son correctas. Bueno, igual ya los que pudieron estar la clase pasada tuvieron bastante información que fue contando Ana, pero si uno puede como hacer un switch y empezar a entender que el cerebro funciona diferente, los tratamientos van a ser como más sencillos llevar adelante. Y si ahí está escuchando alguna persona que a lo mejor no hace tratamiento, sino que tiene un familiar, un amigo, un compañero o una compañera, va a poder entender qué les pasa y por qué les pasan estas cosas, o por qué reaccionan de una manera o de otra, y qué pueden hacer, ¿sí? Porque incluso uno sin ser terapeuta, compartiendo lo cotidiano, también puede hacer un montón de cosas por el que está al lado nuestro, si empezamos a comprender, ¿sí? Para nosotros es mucho más sencillo entender que el otro tiene una mente diferente, ¿sí? Para ellos es mucho más complicado. Entonces, a ver, perdón, mi postura es que si nosotros podemos hacer ese cambio, va a ser más agradable para ellos e incluso va a ser más agradable para nosotros. Temas a trabajar, ¿sí? Una muy breve descripción de características de personas con TEA, digo muy breve porque si bien no todos estuvieron en la clase de agosto, bueno, Ana ya habló bastante la clase pasada o el viernes pasado y no quería aburrirlos con eso. Igualmente cada vez que hablemos del tratamiento hablaré de cuestiones relacionadas con las características. ¿Cómo aprendemos y cómo aprenden las personas con TEA? También es breve lo que voy a decir de cómo aprendemos, pero esto es súper importante, recontra importante para comprenderlos, ¿sí? Principios regulativos de la terapia. Esto también para los que van a hacer terapia, digamos, para los futuros profesionales o para los profesionales que están escuchando, es como lo mismo, hacer un cambio en lo que veníamos entendiendo de lo que es la terapia. Características generales de tratamiento, ¿sí? No vamos a hablar del tratamiento muy ahondadamente, pero sí las características generales que les va a permitir entender cómo se trabajan, las áreas a trabajar, el tipo de tratamiento que tiene que ver con la técnica de ensayo discreto, un programa que se llama Teach, que va dentro de los tratamientos que uno utiliza, y después puse tratamiento en adolescentes y en adultos, porque últimamente hay mucha demanda de adolescentes y adultos que llegan sin diagnóstico, por ende tienen un grado mayor de autonomía o han logrado transitar su vida, digamos, sin el diagnóstico porque tienen dificultades, pero no son tan evidentes como en los que llegan siendo más chiquititos, y entonces el tratamiento es diferente, ¿sí? Ya lo van a comprender cuando veamos cuáles son los principios regulativos de la terapia, cuáles son las características del tratamiento. Características de las personas con TEA. La vez pasada hablamos de lo sensorial, ¿sí? De cómo perciben el ambiente, cuánto influye lo táctil, o sea, el tacto, los olores que hay a su alrededor, la información que ingresa por la vista, ya sea de luces, ya sea de colores, ¿sí? Tenía una paciente que decía que el color blanco en la ropa le hacía muy mal, porque en realidad no es color. Entonces, son cuestiones que si nosotros no las transitamos en la vida o no lo entendemos de esa forma, es muy difícil de comprender si alguien no nos explica de por qué una persona puede estar sintiendo malestar. Bueno, o por qué no quiere ponerse determinada ropa, ¿sí? Lo mismo que, bueno, los olores muchas veces generan malestar y a veces es difícil explicar por qué es el malestar.
Entonces ya dije el tacto, dije el olor, el gusto, ¿sí? La textura incluso de las comidas, los ruidos que no necesariamente tienen que ser un ruido intolerable, puede ser un tono de voz, puede ser el ruido de la zapatilla o de los tacos cuando camina, puede ser cualquier ruido que para los otros es imperceptible o uno se adapta al ruido, para ellos puede ser poco tolerable. El olor de la gente, todos tenemos un olor particular que no estamos la mayoría acostumbrados a percibirlo, y sin embargo, para las personas que tienen el olfato más desarrollado o diferente o con otra percepción, suele ser intolerable muchas veces. Y el tacto, ¿sí? Ya seguiremos poniendo ejemplos. Esto de que muchas veces rechazan el contacto no tiene que ver con rechazar el contacto con el otro, sino que les genera una sensación de malestar que los agarren, que los aprieten, que los toquen, y no tiene que ver con el rechazo de la otra persona, sino que tiene que ver que a nivel del procesamiento neuronal, la información que le llega les genera malestar. Entonces es simplemente eso, no es no me quiere, no es que no quiere que lo abrace. Ay, perdón. Teníamos el área de la comunicación, que es súper extenso para hablar. Simplemente diremos que cuando nos comunicamos con otros, tenemos que tener en cuenta que la comunicación tiene una función, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la parte de el tono que utilizamos, el contenido del mensaje, cuál es la función, para qué lo voy a decir, por qué lo voy a decir, y a ver qué dije más, el tono, el contenido y la función. Y además, lo cultural muchas veces en qué se puede decir, qué le puedo decir al otro, qué significa que le diga tal o cual cosa. Luego hablamos la vez pasada también de intereses restringidos y estereotipados. Si nos encontramos con muchas personas que tienen autismo, hablando de un mismo tema insistentemente o siendo muy perseverantes y muy como minuciosos con los temas, se estudia mucho sobre su tema de interés y generalmente suelen utilizarlos en las charlas, además de que les genera bastante tranquilidad poder hablar del tema que les interesa, también les gusta, y a veces no entendemos, para el que desconoce el tema, por qué alguien puede estar media hora literalmente o 40 minutos, hablando de un mismo tema. Y ahora que dije literalmente, volviendo al tema de la comunicación, también pensemos que el lenguaje es simbólico y muchas veces decimos algo con palabras que no significan exactamente lo mismo que estamos diciendo. Si yo ahora digo estoy muerta de hambre, no significa que me voy o me estoy por morir de hambre. Y esto hace que muchas veces, si yo no comprendo el simbolismo del lenguaje, me pierda en la comunicación. Y sobre todo los adolescentes y los adultos que pueden manifestarlo, te dicen, no entiendo cuando me hablan, pero no entiendo desde una capacidad intelectual baja, sino que es el utilizar simbolismos en la charla o formas o formatos de hablar y de armar las oraciones que hace que sea muy difícil seguir y comprender lo que me está diciendo el otro. Y finalmente, hablando del lenguaje, ¿sí? El tema de la comunicación, perdón, más que el lenguaje, las habilidades sociales se ven afectadas, ¿sí? Los más chiquititos también el juego. ¿Por qué? Porque hace un rato lo dije así, al pasar hablé de entender que los otros tienen una mente diferente a uno, esto generalmente se termina de desarrollar entre los 5 y los 6 años, me hace poder comprender que el otro tal vez no le gusta lo mismo que a mí, no le interesa lo mismo que a mí. Entonces, puedo hablar de otras cosas, puedo compartir otros temas, y además no solo los gustos, sino entender que el otro puede tener una visión diferente a lo que yo pienso, que mi visión no es la única. Muchas veces esto de que pensar de que porque yo estaba en un lugar, el otro no necesita que le cuente la información simplemente porque yo lo vi. Hace muy difícil llevar adelante una relación de amistad, una relación de docente-alumno, una relación de padre-hijo, y digamos, está muy íntimamente relacionado con lo que es la comunicación. Después, cuando vean las áreas a trabajar, ahí va a estar mucho más graficado
cómo todo se relaciona con todo y cómo todo influye en lo que es el bienestar o no de la persona que tiene autismo. ¿Cómo aprendemos? Y esto me parecía súper importante hacerlo como, hablar al principio antes de hablar de las terapias, ¿sí? La mayoría de las personas aprendemos por observación y esto se llama aprendizaje implícito, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Los niños van creciendo y van guardando información y aprenden de aquello que ven en su ambiente. Es muy difícil explicarle todo a los niños, o sea, uno no va y le agarra un vaso y le dice vaso, agua, el agua es un líquido, no, a ver, uno después ve temas en la escuela, ve información en un libro que puede leer el nene o en un video que esté mirando, pero uno directamente, explícitamente no le va indicando cada cosa que hace, cada objeto que el niño toca, cada sustantivo que hay en el medio, sino que lo va aprendiendo observando cómo se maneja el otro. Puse el dibujito porque muchas veces los papás, sin hablar de personas que tienen TEA, sino que los papás de a lo mejor de un niño con un trastorno del aprendizaje o de un niño que tiene un déficit de atención, cualquier otro papá que consulta a un nene con un problema de comportamiento, muchas veces trabajamos con los papás para que entiendan que más allá de lo que ellos dicen, siempre, es importante lo que ellos hacen. Yo puedo decirle al nene que no grite, pero si le estoy gritando, es muy contradictorio. Y la realidad es que el niño aprende a responder como yo respondo. Entonces va a funcionar más si yo le hablo con un tono calmo cuando estoy enojada, a que cuando yo estoy enojada le grite, y después cuando él se enoja y me grite, le diga que no grite, ¿sí? Bien. ¿Cómo aprenden las personas que tienen autismo? Esto es muy importante. El aprendizaje es explícito, ¿sí? A ver, en algunas personas que tienen autismo es absolutamente explícito todo lo que le tengo que enseñar. Desde que respondan a sentarse, cuando yo digo sentate, a parate cuando yo digo parate, a mírame si digo mírame, a dame si le pido algo, toma si me tiene que estirar la mano para agarrar. Hay otras personas que tienen autismo que tienen un aprendizaje implícito, tal vez con alguna dificultad, y hay otras cuestiones más generales o más particulares de lo que son habilidades sociales o de la comunicación, que sí se las tengo que enseñar con un aprendizaje explícito. Si bien, a ver, esto es una serie, no es un caso real, y la serie está como atravesada por lo que los autores hacen con el personaje, y algunas asociaciones dicen que el personaje no cumpliría las características de una persona que tiene autismo. Sí, me parece igual piola como para entenderlo. El personaje de Sheldon de Big Bang Theory, en un capítulo, él hace un esquema de cómo ganar amigos o cómo conseguir amigos. Si pueden, después googleenlo en YouTube, que está el pedacito ese cortito de la situación, y esto es un aprendizaje explícito, porque él trata de entender qué es lo que tiene que hacer cuando interactúa con alguien, ¿sí? Esto justamente es un aprendizaje explícito. En general, los chicos aprenden observando lo que hacen otros con otros niños, lo que hacen los papás o los adultos a cargo con otros adultos, lo que hace la maestra con la directora, con otra maestra o con otros niños. Nadie dice todo el tiempo lo que hay que hacer cuando está con otro, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda? Porque acá cierro como el tema de cómo aprendemos. No sé si hay alguna duda, si me lo quieren decir. No, en realidad hasta ahora hay un montón de agradecimientos por la bibliografía, pero dudas, bueno, por el momento no veo ninguna. Perfecto, perfecto. Me olvidé decir que el libro que dije antes de Seres Humanos Únicos los conseguían en el Garrahan, y lo pueden conseguir a través también de Mercado Libre, que el Garrahan lo vende a través de él. Bien. Pau. Sí. Espera, antes de que justo te Proyecto Esposa también. Ah, bien, gracias, Ana. Hay un libro que es una novela que se llama Proyecto Esposa, sí, gracias. No recuerdo el autor porque soy muy mala recordando, pero es una novela que está muy buena también. Y el protagonista, que es un adulto, que trabaja, es autónomo, es profesor, sí, es profesor, sí, mal no recuerdo,
En un momento de la novela llama a la casa del amigo, póngale a las 2 de la mañana, y no entendía por qué no lo podía llamar si él estaba despierto. O sea, él, el protagonista estaba despierto, ¿por qué no podía llamar a la casa del amigo a las 2 de la mañana? ¿Sí? Está muy bueno ese también. Gracias, Ana, por hacerme acordar. Decime. Pau, nos llegan ahora sí con delay un par de preguntas, con lo cual, Dale. si no te jode, te leo. Dime, todavía no arranqué con nada. La primera, Vuelvo que se repitió un par de veces ya, es si darías otro ejemplo de aprendizaje explícito. Bien, yo puse el ejemplo de lo social, pero ahora voy a poner un ejemplo, pero ahora todo lo que veamos de terapia es aprendizaje explícito, ¿sí? Se los resumo ahora, pero después lo explico un poco más. Cuando recibimos un nene chiquitito en tratamiento, trabajamos desde sentate. Entonces yo le enseño a sentarse cuando yo digo sentate, ¿sí? Eso no lo hacemos cotidianamente con los niños en casa, ¿sí? Uno va diciendo sentate y le señala la silla y en algún momento aprendió que eso era sentate. Bueno, con un niño chiquito que tiene el diagnóstico de autismo, yo lo paro y atrás le coloco una silla, le digo sentate y depende el niño, a veces lo agarro de los hombros, lentamente, y lo siento para que instantáneamente luego de mi frase de sentate, él comprenda que ante ese comando él se tiene que sentar, ¿sí? A veces los papás te dicen, no, pero yo a veces le digo sentate y él se sienta. Y lo importante es que él cumpla con la consigna en cualquier momento que alguien le dice sentate. No en algún momento, esto es muy común con el nombre. A veces responde por el nombre. Sí, pero lo importante es que responda siempre. Es muy difícil estar con un nene en un aula y que aprenda si estoy, no sé, Ana, y la nena no se da vuelta, ¿sí? Entonces tiene que darse vuelta cada vez que digo Ana y tiene que sentarse cada vez que digo sentate o a lo sumo a la segunda vez. Pero si yo digo sentate y el nene no comprende que luego del comando de sentate se tiene que sentar, es muy difícil trabajar, ¿sí? Que me diga si está ok, igual después todos los ejemplos que vienen, todo lo que tiene que ver con el tratamiento, todo tiene que ver con aprendizaje explícito, desde los colores, desde los sustantivos, absolutamente todo tiene que ver con aprendizaje explícito. Bien, ¿sigo? Sigo, ¿sí? Si no me van diciendo. Principios regulatorios. No, que todas las preguntas sigan medio en la misma lógica del aprendizaje explícito, con lo cual si vas a ahondar un poquito más en los ejemplos. Claro, no, después lo ahondo porque ahora vamos a ver los principios incluso regulativos de la terapia y después en lo que tiene que ver con el tratamiento, el concepto central es ese, aprendizaje explícito, ¿sí? Aunque tengan 40, 50 años, es aprendizaje explícito, ¿sí? Bien. Sigo. Principios regulativos de la terapia. Promover el bienestar emocional, ¿sí? Parecerá como obvio, pero la realidad es que si yo a un nene, hablando del ejemplo de sentate, le digo sentate y no comprende de qué le estoy hablando, también le genera mucho malestar. Creo que lo dije la vez pasada, para los que no estuvieron, hay un libro de Utah Free, que creo que si después Ana me ayuda con el nombre, o seguro capaz que lo subió la bibliografía, que dice, que se llama el autismo, algo así, perdón, no recuerdo los nombres. Hacia una explicación del enigma. Gracias, hacia una explicación del enigma, gracias, Ana. Da un ejemplo que dice que para que comprendamos lo que le pasa a una persona que tiene autismo, es como si estuviéramos en China y nos agarraran, nos hablaran en un idioma que no comprendemos, nos llevaran y nos pusieran en un rincón, nos sentaran en otro rincón, y como que uno está en ese lugar y se encuentra como desconcertado, como dice, ¿qué me dicen? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Sí? Y bueno, es más o menos esto, es como si uno les estuviera hablando en otro idioma. Bien, ahí sigo. No, sí, perdón. Fue un segundo nada más. No te preocupes. Ahí sigo. Ahí sigo, pero ahí va. Espérenme. Ahí vamos. Bien. Siguiendo con la misma línea, es pasar de una persona con ansiedad, frustración y hostilidad, porque muchas veces genera hostilidad esto de no comprender qué es lo que el otro está esperando de mí,
a una persona con serenidad, alegría y afecto positivo y autovaloración. O sea, yo puedo, ¿sí? Esto lo ve mucho uno en los adultos y en los adolescentes, es poder decir, yo puedo salir solo, yo puedo pedir algo cuando necesito algo, yo puedo estar tranquilo, yo comprendo, le genera mucha ansiedad no entender. Y no hablo de frases como muy complejas, hablo de frases incluso simbolismos, como tenés hora, y se te pueden quedar mirando como, sí tengo, y sí, como que no. La frase es, me decís qué hora es, por favor, porque, a ver, el tenés hora es una frase que comprendemos todos, que esperamos todos que me dé la hora, pero para una persona que tiene dificultades en la comprensión del lenguaje, en la parte más simbólica del lenguaje, puede ser muy desconcertante, y realmente los adultos y los adolescentes te dicen muchas veces, no entiendo lo que me dicen, no entiendo, y después me quedo sin responder, y eso para el otro, que no comprende que el otro no comprende lo que le está diciendo, genera malestares, no me responde, no me presta atención, cómo puede ser que te lo dije 3 veces, pero necesito que me lo digas de otra forma, no varias veces de la misma forma. Bien, hasta acá, ¿sí? Decime si hasta acá salió alguna pregunta y si no, sigo. Pau. Sí. Están haciendo preguntas respecto de, también del aprendizaje explícito, pero por ejemplo dicen, ¿cómo sería el control de esfínteres? Por ejemplo, si sentarse es mostrarle nuestra acción de sentarnos. En realidad, ¿yo estoy saliendo en el vivo? Sí, creo que sí. Lo explico directo para no, dice que no salís en el vivo, ¿o sí? Se te escucha hablar, no se te ve, pero sí se te escucha hablar. Muy bien, pero si me dejás lo explico, así no te paso la pelota a vos. Con respecto al control de esfínteres o a la enseñanza de cualquier ítem complejo como es el control de esfínteres, la forma de enseñarlo es particionarlo en ítems de enseñanza, ¿sí? Eso por ahí después Paula se mete con eso. Sí. Es muy complejo explicar cómo se enseña el control de esfínteres porque es algo, digamos, que tiene muchas aristas, ¿sí? Pero lo que hay que pensar es que cualquier cosa que se deba enseñar y que eso sea complejo, lo vamos a partir en pedacitos y se van a utilizar técnicas de acuerdo a determinadas cuestiones, que no las vamos a explicar ahora, ¿sí? En cambio, lo de sentarse también se enseña como un ítem de enseñanza, pero en vez de mostrarle, porque justamente dijimos que no aprenden de la misma manera que aprenden el resto de los niños, en vez de por ahí mostrarle yo sentándome para que él copie, porque además muchos no tienen imitación, cómo sería sentarse, lo que hago es, le doy la orden, sentate, y lo modelo, lo acomodo un poquito para que se siente, ¿sí? Y entonces así hay algo que se llama contingencia, digamos, él entiende, y lo felicito, él entiende que yo le dije sentate, le acomodé las piernitas para que se siente y a la vez lo felicité. Van aprendiendo de lo que yo le voy modelando que debe hacer. ¿Sí? Sí, igual ahora en un cachito lo explico, pero sí, está bien, digamos, para bajar un poco la ansiedad a lo mejor de... Están haciendo muchas preguntas y yo les puse que el aprendizaje explícito es hacer consciente un ítem de enseñanza. Bien. No me meto más. Y retomando con lo que decía Ana, el control de esfínteres como que requiere ítems previos de que el niño pueda pedir algo, entonces eso tiene que ver con la comunicación. Que el niño pueda bajarse los pantalones, si estamos también, incluso si trabajamos la autonomía de bajarse, subirse los pantalones, si es un nene, una nena usa pantalones, o bajarse, subirse el calzoncillo o la bombacha o lo que use, y son todos ítems y que además pueda a su vez motrizmente hacerlo, o a su vez, si no, pedirlo. Y todo depende del sujeto particular que estemos trabajando. Y por eso decía Ana, son como varios pedazos, no es solo, bueno, pis o solo caca, ¿sí? Y además también la motricidad gruesa, y hay varias cosas como para trabajar. Por eso Ana decía como partirlo en pedacitos, y viene más adelante. No, porque Ana, vos estabas diciendo lo de... ¿cómo se llama? Lo de control de contingencias, todo eso está en las características de lo que se llama ensayo discreto, que es lo que vamos a ver en unos minutos. ¿Sí? ¿Sigo acá? Sí. Bien. Tenemos estos, a ver, puse algunos dibujitos como graficándolo,
y podemos ver, aumentar la libertad y la flexibilidad de acción. Si yo puedo pedir, si yo puedo decir qué es lo que quiero, ¿sí? No voy a estar comiendo lo que me den nada más, por ejemplo. Uno les enseña explícitamente a elegir si quiere comer entre un alfajor o unas galletitas. Entonces que pueda pedir, y uno esto de explícitamente lo trabaja justamente con la técnica que vamos a ver en breve, mostrándole y que él pueda o ella pueda elegir entre dos cosas, ¿sí? Bueno, lo de la autonomía personal y las competencias de autocuidado, que no requieran de alguien para lavarse las manos, para ir a hacer pis, para ir a hacer caca, bueno, más grandes para bañarse, para poder comer, ¿sí? Desarrollar las competencias instrumentales de acción mediata y significativa sobre el mundo y las capacidades simbólicas. Ay, esto que es tan complicado escrito, significa que si yo digo algo, mis palabras tienen un efecto en el otro. A ver, si yo digo mirá y señalo, estoy buscando de que el otro mire hacia donde yo estoy mirando, ¿sí? O que mire algo que a mí me interesa. Si yo llamo y digo mamá, estoy esperando que mamá gire y me mire, ¿sí? Entonces, lo que yo hago con el lenguaje tiene una forma de obtener una respuesta en el otro. El lenguaje no es solo hablar, ¿sí? Algunos papás a veces te dicen, pero él habla muy bien. Sí, está bien, pero que hable muy bien, utilice el lenguaje como corresponde, digamos, le da un uso funcional al lenguaje. Hace mucho tiempo trabajábamos con un nene que hablaba, ¿sí? Digo, hablaba porque esto que acabo de decir, una cosa es hablar y otra cosa es utilizar funcionalmente el lenguaje. Y tenía frases hechas, ¿sí? Que tal vez eran ecolalias, repeticiones que había escuchado en la casa, y al principio del tratamiento era muy difícil que hablara con una intención, con una función, con la idea de transmitir algo. Simplemente era repetir frases. Y a veces, muchas veces esto en el juego de los niños engaña, porque los papás te dicen, juega, él juega. Sí, pero ¿juega realmente o repite algo que vio en la tele sin crear un juego propio, sin hacer un simbolismo del juego? Utilizar una espada como una espada no es algo simbólico, ¿sí? Utilizar la espada como una guitarra es hacer el simbolismo de la guitarra. Y a veces uno escucha frases y parece que estuviera jugando, pero meramente repite, ¿sí? Desarrollo de destrezas cognitivas y de atención. Que yo pueda prestar atención, que tenga lo que llamo una atención conjunta mientras el otro me está explicando algo, me va a permitir incorporar información en mi cabeza. Si yo no puedo aislar la información que no es importante de la importante, y esto lo vamos a ver cómo se hace en la terapia, uno como terapeuta le aísla la información poco importante, dejando solo la que es importante para aprender, es muy difícil aprender. Y a las personas que tienen autismo es complicado separar lo accesorio de lo principal. Aumentar las capacidades de asimilar y comprender las interacciones humanas, era un poco lo que decía hace un ratito, esto de teoría de la mente. Lo que ven ahí es un dibujito de un libro de Mark Montfort que se llama En la mente, donde uno empieza a trabajar con los niños o los adolescentes, o incluso lo puedes utilizar con adultos también, esto de comprender que el otro está pensando algo diferente que yo. Entonces les muestro. A ver, no son las primeras imágenes con las que uno trabaja, ¿sí? Busqué alguna para mostrarles a ustedes, pero ahí trabajamos, bueno, a ver, ¿qué le pasa a este señor? ¿Por qué tiene esa cara? ¿Qué supones que está pasando? ¿Sí? Disminuir conductas de autoagresión, agresión a otros y pautas destructivas. Muchas veces estas conductas tienen que ver con que la ansiedad se eleva ante muchas situaciones, ante no comprender el entorno, ante no poder decir lo que me pasa, ante tener un malestar y no poder decirlo. Pero no es solo con palabras, ¿sí? Uno puede utilizar imágenes como estas u otras que se llaman PECS, en inglés es Picture Exchange Communication System, PECS, ¿sí? Que pueden encontrar ahí abajo del dibujito de abajo en Noun Project, encuentran muchísimos PECS para comunicar, que a la persona le permite mostrar qué es lo que le está pasando o mostrar qué es lo que quiere. Entonces seguro que las conductas de autoagresión van a disminuir.
y desarrollar, justamente va todo relacionado con todo, competencias comunicativas, ¿sí? Cuanto más pueden comunicar, menos conductas agresivas van a encontrar. Es más sencillo poder pedirle al otro, digamos, sencillo en el sentido de sencillo para la persona, no porque sea sencillo hacerlo, sino como para lograr una calma, pedirte a vos que te calles, si me molesta el tono o la forma que estás diciendo, o si estás gritando, a que yo vaya y te pegue y vos no entiendas por qué te estoy pegando. Y tal vez realmente me molesta y me genera mucho malestar el tono de voz que estás utilizando, o si estás gritando, o si estás haciendo un ruido molesto. Hasta acá, antes que pase a la otra. Bien, sigo. Características generales del tratamiento. Aprendizaje sin errores. Por eso, yo, si le quiero enseñar, sentate las primeras veces y hasta que lo aprende, le coloco una silla, le pongo la silla, me pongo adelante, después vamos a ver una imagen de la técnica, y lo siento, no es por ensayo y error, ¿sí? En la escuela normalmente los docentes dicen, bueno, a ver, ¿cómo piensan que se puede hacer esta multiplicación? A ver, pensemos, ¿qué vimos hasta acá? Bueno, no, acá no, yo le explico puntualmente qué es lo que espero. ¿Qué es lo que espero de él? Si quiero que me dé algo para enseñar el comando de dame, se lo explico explícitamente, como veníamos diciendo, tal vez le tomo la mano, cuando yo digo dame, le tomo la mano y él agarra, o sea, le hago agarrar el objeto que quiero que me dé y me lo da, ¿sí? Es bien explícito, no dejo a libre voluntad a ver qué hace, a ver si hace las cosas. Etapa evolutiva y proceso de aprendizaje de cada persona. Creo que lo nombré la vez pasada en algún punto, no lo nombré, estoy confundiendo con otra clase. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que tenga 10 años y el chico lea y escriba, ¿sí? Tengo que evaluar si las nociones previas a la lectoescritura las accedió, o sea, como que las sabe. ¿Por qué? Porque muchos decodifican la lectura, pero no comprenden lo que están leyendo. Entonces, tengo que ver si saben arriba y abajo, afuera y adentro, cerca, lejos, grande, chico también para las matemáticas, ancho, finito también para las matemáticas. Y todo esto hace que a veces los papás te digan, pero él ya está en quinto, él sabe las tablas de memoria, ya lee y escribe, pero comprende lo que lee y escribe. Si yo le pregunto lo que dije recién, me puede dar una respuesta. Si yo le pido que haga un cálculo de matemática, capaz que lo sabe porque lo sabe de memoria. Ahora, si le doy un problema de matemática, ¿lo puede hacer? Entonces, por eso la valoración, que es la etapa evolutiva y el proceso de aprendizaje de cada persona. No importa la edad, ¿sí? Uno tiene que ver qué necesita aprender, qué tiene ya aprendido y qué necesita aprender. Aprendizaje y desarrollo de los contextos más naturales. Trabajo en lo posible, digo en lo posible porque muchas veces nos encontramos con familias donde no tienen espacio para trabajar en la casa. Pero si puedo, el contexto más natural es en la casa, porque ahí le tengo que enseñar a pedir la merienda, ahí le tengo que enseñar a ir al baño, ahí le tengo que enseñar de última a pedirle algo a mamá, a papá, a los hermanos, a la señora que lo cuida, a los abuelos, quienes estén con él en la casa. Si no hay posibilidad, se trabaja en un consultorio, ¿sí? Pero lo ideal siempre es comenzar en la casa. Si es un adulto o un adolescente donde hay ya una cierta autonomía lograda, no es necesario, eso ya se puede trabajar en el consultorio. Disminuir conductas disfuncionales. ¿Qué quiere decir esto? Si el nene quiere agua y se muerde, es una conducta disfuncional. No sirve, por más que la mamá te diga, no, yo ya sé que cuando se muerde ahí es porque quiere agua. Bueno, a ver, no es una conducta que transmite información. Lo único que yo estoy viendo para el observador es que el nene se está mordiendo. Necesito disminuir estas conductas para que logre una conducta funcional, que sea lograr pedir agua, ¿sí? O si está cansado, que me pueda, si no lo puedo decir, aunque sea que me pueda mostrar una imagen o señalar una imagen de estoy cansado. Coherencia en todos los ámbitos sociales, ¿sí? Esto lo tengo que hablar con la escuela, lo tengo que hablar con los padres o con la gente que conviva con el niño, lo tengo que hablar con todo, obviamente con todos los terapeutas con los que trabaja, porque esto es poco útil si solo lo hace en terapia. Sale de la terapia y con la gente que convive lo tiene que hacer de la misma forma, con la maestra lo tiene que hacer de la misma forma. Entonces necesito en todos los ámbitos trabajar exactamente igual.
Prioridad a las competencias de comunicación pragmática y funcional. La parte pragmática es el uso del lenguaje, ya lo dije muchas veces acá. El lenguaje es para comunicar algo, no es meramente decir palabras, no es leer, no es hablar en cualquier idioma y está genial, sino es poder comunicar, está genial igual que hable en cualquier idioma, pero es poder transmitir algo al otro, es poder decir, incluso en las habilidades sociales, es poder decir un halago. ¿Sí? Qué linda tu casa, qué bueno, no sé, qué linda tu virome. Es poder transmitir en forma correcta lo que estoy pensando, a veces sin generarle malestar al otro, porque los adultos te dicen muchísimas veces, yo no tengo la intención de hacerlo sentir mal al otro, pero si el pantalón le queda mal, es como que necesito decírselo, le queda mal el pantalón. Y no lo hacen con la intención, que muchas personas lo hacen, de que el otro se sienta mal, sino es porque es una información que la necesitan comunicar, porque, a ver, muchas veces tiene que ver con la dificultad del uso del lenguaje, ¿sí? Predictividad del ambiente. Ahora después vamos a ver con una foto cómo es muy útil que todo el ambiente esté modificado para que ellos puedan predecir qué es lo que se usa, en qué lugar, en qué momento y de qué forma. Nosotros en el consultorio teníamos una secuencia de cómo lavarse las manos, entonces ahí es donde se lavan las manos. En el inodoro de cómo bajarse, subir el pantalón y cómo tocar el botón, ahí es donde se hace esa actividad, ¿sí? Eso le reduce la ansiedad y a veces pueden pensar que es obvio, ¿sí? Me pasaba cuando yo hice una integración escolar hace muchos años, muchísimos, viene un día la maestra y me viene a decir que mi paciente sistemáticamente entraba en el baño de mujeres, que cómo podía ser, Entonces, rápidamente hago como un escaneo visual para tratar de entender por qué entraba y le digo, no hay cartel que diga hombres, mujeres. Parece una obviedad, pero no hay un cartel que lo indica. Entonces, el niño tiene que ingresar para observar la información del ambiente, para observar que los inodoros son diferentes, o sea, digamos, donde hace pis es diferente, que tienen otra ubicación. No hay ni siquiera un color, si quieren, póngale. No, eran exactamente los dos iguales. Le pido permiso a la escuela para hacer un cartelito, hago un cartel que decía nenas, otro que decía nenes, listo, nunca más entró, literalmente. Se lo mostré una vez, le dije, este es de nenas, no tenés que entrar, este es el de varones, es el que podés entrar, fue suficiente, ¿sí? A ver, eso tiene que ver con acomodarle el ambiente para que, digamos, en este caso, sea más amigable y no tenga que pararse y procesar la información una y otra vez. Y la predictibilidad también tiene que ver con una anticipación de lo que está por venir. Si yo llego a la casa de alguien, yo, Paula, llego a la casa de un nene que tiene autismo, cualquier persona que llegue a la casa de alguien sabe, se puede anticipar que me va a saludar, que me van a decir hola, hola, ¿sí? Esta imposibilidad de anticipar hace que muchas veces esta imposibilidad de predecir lo que va a pasar, lo vean como que me estoy acercando a darle un beso, pero no entiendan qué es lo que está pasando. Bueno, pero Paula, me van a decir, todos los miércoles viene Paula a casa, es obvio que sabe que vos lo vas a saludar, porque él ya sabe cómo se saluda. Pero a ver, necesita buscarlo, necesita buscar en su cabeza cómo es un saludo, qué es lo que va a pasar, y entonces, si yo le anticipo, te voy a dar un beso, o te doy un beso, o le digo beso simplemente, ya sabe que lo que viene en este momento, y es menos amenazante, ¿sí? Me decía una paciente adulta, hablando de la predictibilidad, me dice, yo me encuentro con alguien en la calle, y la otra vez una amiga me hizo notar que yo me pongo, no me ven ahora, pero como en una posición de alerta, ¿sí? Como que la empiezo a mirar en estado de alerta. Yo sé que ella me va a saludar, yo sé que viene una conversación, pero no sé qué es lo que viene. Entonces me pongo en estado de alerta. Y es verdad, después me relajo, dice, al rato me relajo. Pero esto tiene que ver con no poder predecir qué es lo que me va, es como que todo el tiempo están las personas que te lo pueden explicar con palabras, diciendo, bueno, a ver, ¿qué me va a decir ahora? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo le contesto? ¿Cómo respondo esto? ¿Sí?
Figuras adultas familiares, papel de coterapeuta. Una vez que arranca el tratamiento, trabajan todos de la misma forma. Si estamos trabajando control de esfínteres, los papás trabajan a la par. Si estamos trabajando cómo pedir algo, los papás trabajan a la par, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Sigo? ¿Sí? Bien. Bueno, áreas a trabajar. Hace un rato les dije, bueno, que acá iban a ver un poco más estas flechitas descontroladas, todo relacionado con todo. Fíjense que en el centro está el manejo conductual. Es muy difícil trabajar con una persona que corre por toda la habitación. Entonces, lo primero que tengo que lograr, los primeros ítems a trabajar es el de obediencia, para luego poder empezar a trabajar la motricidad fina y la motricidad gruesa, el autovalimiento, el lenguaje y la comunicación, los procesos psicológicos, las habilidades académicas, el juego, las habilidades sociales. Fíjense que está absolutamente todo relacionado con todo, ¿sí? ¿Por qué es importante, por ejemplo, la motricidad fina? Y la motricidad fina, el poder hacer pinza con los dedos de la mano, es importante para que yo pueda tener un correcto autovalimiento. ¿Cómo voy a subirme un pantalón o abrocharme un montón si no tengo una buena motricidad? Y para las habilidades académicas me sirve para agarrar el lápiz. A su vez, las habilidades académicas están relacionadas con el lenguaje y comunicación. Y a su vez están relacionados con los procesos psicológicos. Si tengo mucha dificultad para prestar atención y separar lo accesorio de lo principal, es muy difícil que puedan incorporando habilidades académicas, es muy difícil que a su vez, si tengo mucha dificultad para copiar del pizarrón y trasladar lo que veo, pueda prestar atención. Entonces, tengo que empezar, no se trabaja todo así descontrolado como estas flechitas, pero tengo que hacerme un plan de tratamiento en donde ver, bueno, cuáles son los primeros ítems a trabajar que me puede ir generando, ¿sí? Trabajo en absolutamente todas las habilidades sociales, las trabajo en cualquier momento, lo mismo que el juego, pero con respecto a las habilidades académicas, ¿qué es lo primero que necesito aprender? Con respecto a los procesos psicológicos, ¿qué es lo que tengo que trabajar? Con respecto a la motricidad, ¿cómo lo tengo que trabajar? Con respecto al lenguaje y la comunicación, creo que lo trabaja uno desde el momento cero, ¿sí? Y lo mismo que con lo del manejo conductual. Absolutamente todo se trabaja con la técnica que vamos a ver ahora, que es la técnica del ensayo discreto, que me parece lo que más ansiedad les genera a ustedes, saber cómo se trabaja todo esto, cómo hago para que un niño se siente cuando le digo sentate, cómo hago para que un niño pueda comunicarme algo, ¿sí? El otro día hablaba en otra clase con otros estudiantes y les decía que cuando yo empecé a trabajaba en una institución donde en un principio yo iba a observar nada más. Y un día, supónganse, el segundo día, no había pasado mucho, el tercero, llego a la casa del nene, la terapeuta no estaba, y el nene me agarra de la mano y me dice, vamos a jugar a el juego que él jugaba siempre. Y en ese momento es como que me enamoré de la técnica. Digo, a ver, el nene sabe que yo soy la que viene en el momento que él juega a eso y me está buscando y me está comunicando lo que quiere hacer. Me pareció como un flash, como decir, yo no puedo creer que hasta el momento lo que me habían dicho, por lo menos en la facultad, era que no se podía hacer nada con un nene que tenía autismo. Así que creo que ahí fue la evidencia de cómo funciona esto, y muchas críticas es que cuánto el nene aprende o cuánto uno lo moldea como para que diga lo que uno quiere decir. Y la realidad es que uno lo ve como después van creando cosas. No se queda en la frase que uno solo le enseña, lo ve como pide lo que quiere, ¿sí? Lo ve como después juega, lo ve el nene ese que yo les decía de hace muchos años atrás que solo repetía palabras con ecolalia, después de 2 o 3 años, si no me equivoco, iba a una escuela normal de trabajo, llegó a dar un TP oral, no me sale la palabra, un trabajo práctico en forma oral, presentar su cartulina, responder las preguntas que le hacía la maestra. Y esto es genial, o sea, no solo por la sensación de yo puedo que le da a un niño y su bienestar, sino era como impensable 3 años atrás, mirándolo en ese momento era imposible que pudiera pedir, decir y presentar un trabajo práctico él solo, ¿sí? ¿Sigo?
Bien. Técnica de ensayo discreto, que es la que estaban esperando. Es considerado la piedra angular, ¿sí?, de lo que se llama el manejo conductual y la triple relación de contingencia, esto que decía Ana, de manejar las contingencias. Yo acá en el ensayo discreto no dejo nada librado al azar. Vamos a ver después cuáles son las características. Si le quiero enseñar a decir auto donde hay un auto, no pongo al principio un auto, una virome y, no sé, y un libro. No, pongo auto y trabajo solo con el auto para que aprenda que eso es un auto. Es, como dice, hay una modalidad de aplicación en la que se introduce un máximo control de las variables y las respuestas, ¿sí? La utilizamos en todos los niños con trastornos del desarrollo que no tienen la posibilidad de seleccionar por sí solos cuáles son los estímulos adecuados para producir una conducta, o bien, si pueden hacerlo, su dificultad se manifiesta en algunos de los pasos de la ejecución de la misma, ¿sí? Por eso digo, que lo dije hacia atrás, lo dije más atrás, esto de uno hace el tratamiento y organiza el tratamiento puntualmente para cada niño. Lo tiene que observar, lo tiene que evaluar y tiene que ver qué es lo que necesita. Hay cosas que ya saben, hay pasos hasta donde ya saben y hay cosas que no tengo que trabajar sí o sí. Entonces, elijo sin necesidad de que aprenda, como dijimos antes, por ensayo de error, le saco todos los estímulos que no son importantes para que aprenda y dejo solo la variable que le quiero enseñar. ¿Por qué el ensayo discreto? Dice. Porque al tener bajos niveles de atención, como lo dije varias veces, se dividen las tareas en varios pasos y esto se va incrementando gradualmente, ¿sí? Vuelvo a insistir, depende de cada niño, depende de cada situación, pero es pequeños ítems, como decía antes Ana, donde me van a llevar a un resultado final. Motivación, por ello se trabaja con refuerzo, ¿sí? Ahora vamos a ver, que lo puse en una del PPT que viene más adelante, cómo se trabaja, ¿sí? Yo tengo que, como el refuerzo social todavía no está asociado con algo generador de placer, al principio trabajo con refuerzos primarios, comida, ¿sí? Puede ser un sonido, puede ser una bebida, puede ser una cosquilla incluso, o puede ser un mimo en el brazo, pero al principio muy bien, que la mayoría de los niños se esfuerzan por conseguirlo, en ellos al principio no es un reforzador. Control de estímulo, las pautas son claras, ¿sí? Y esto siempre hay que hablarlo con los papás, porque en general les parece, a veces te dicen, parece un poco frío decir, Ana, párate, pero no se trata de poco cariño, se trata de sacarle las palabras que le generan ruido en el mensaje. Si yo a Ana, que se llama Ana María, le digo, Ana María, corazoncito, mi amor, párate, ya no entendieron, ¿sí? No entendieron lo que le estaba diciendo. Yo lo que quiero es reducir el estímulo, lo que le quiero explicar al mínimo de palabras. Y si siempre le digo Ana, todos le decimos Ana. No es que cuando me enojo le voy a decir Ana María, porque ya no va a entender, pero yo cuando estoy enojada le pongo el tono enojada y le digo Ana María y ya sabe. No, no sabe. Le genera confusión y eso le genera ansiedad. Y eso le puede traer alguna conducta. Hay un concepto que creo que no aparece en Toll Power que se llama conducta desafiante, que es cuando tiene una conducta que se llama desafiante porque es un desafío para mí como adulto entender por qué está haciendo eso. Entonces, si yo le dije a Ana María, tráeme la bolsita que te dio mamá hoy a la mañana, y empieza a revolear todo, el desafío está para mí, ¿qué hice yo que empezó a revolear todo? Lo más probable es que le di una frase que no comprendió y le generé mucha ansiedad, mucho malestar, y en este momento reacciona de esta manera porque es lo que puede. Generalización, por eso se trabaja en los contextos más ecológicos posible, porque tienen mucha dificultad para generalizar el aprendizaje. Entonces, al principio trabajo en sus contextos cotidianos y luego empiezo a ampliar para que puedan generalizar lo que le voy enseñando. Aprendizaje por causa y efecto, ¿sí? Cuando el paciente o el niño, bueno, hace algo, hay un efecto en el ambiente, ¿sí? Tiene que ser instantáneo, no puedo
mañana trabajar con el reforzador para que vea que hubo un cambio. No puedo dilatar la situación que viene después de lo que él hace. ¿Hasta acá? Bien. Tiene 3 elementos a considerar. Sí, Ana. Paul, no sé si ya cambias de Power, ¿vas a explicar qué son una cantidad de veces que se repite para poder medir avances? Me parece que no lo puse. No lo puse, Bueno, me no parece. importa. No puse las características generales. Muy bien, lo explico yo ahora por una pregunta que apareció, que se llama ensayo discreto porque justamente se repite, ensayo porque se repite una cantidad. Al principio Paula puso en una de las diapos que, no me acuerdo la frase que usaste, pero que son terapias basadas en la evidencia, ¿sí? Para poder generar terapias basadas en la evidencia y poder investigar sobre qué terapia es adecuada, cuál reúne evidencia científica de que funciona, hay que medir, ¿sí? La técnica de ensayo discreto, justamente como se enseña algo y se repite, se puede medir a partir de cuánto la persona lo está logrando. Si yo lo hago a ojo, no lo mido, no lo estoy midiendo, por ende no voy a saber si está avanzando o no. El ensayo se enseña un ítem, se repite una cantidad de veces y en el equipo de trabajo se acuerda el criterio de logrado. Supónganse, cuando el chico lo hace 2 veces seguidas, al 100% de eficacia. Y cuando lo hace conmigo... Perdón, y claro, iba a decir eso, y con todas las personas implicadas en la terapia. Exacto, entonces esa es la manera de medir el avance y por eso son técnicas de psicoterapia basadas en la evidencia. Bien. Eso. Acá puse algo, ¿sí? Que tiene que ver con el ensayo discreto y con el tratamiento y puse esa cara porque en general, por lo menos en toda la cursada nos enseñan de que hablar estímulo-respuesta y es como, ¡ay! ¿Cómo estímulo-respuesta? ¿Cómo que le vas a dar algún reforzador? ¿Cómo que viene después una consecuencia? ¿Y dónde está la psiquis del sujeto? Bueno, la cuestión es que uno trabaja justamente con esto. Uno le da la consigna, sentate, dame, tomá, parate. Luego agarra y ¿cómo se llama? Va a esperar cuál es la respuesta del sujeto y después va a ver esa consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? El reforzador que yo le voy a dar o no, de acuerdo si hace lo que estoy esperando o no. Lo que se espera es que el reforzador que yo utilice, que también es individual de cada niño, tiene que ver con un estudio previo de qué es lo que le gusta para que entonces vuelva a generar la conducta para volver a obtener el reforzador, para que entonces la conducta vuelva a repetirse. Siempre al principio el reforzador primario, como dije antes, que es la comida o la bebida, o puede ser una cosquilla, o puede ser una nota musical, se da primero y luego viene el reforzador social, para que sistemáticamente, luego de aprender varios ítems, la persona pueda asociar el reforzador social como un reforzador justamente, que no lo es al principio, que son los reforzadores secundarios. Entonces, insisto con lo de lo individual, porque siempre cuento de el nene con el que trabajábamos que le gustaba la cáscara de limón y es algo recontra individual del niño. Jamás se me va a ocurrir darle cáscara de limón a alguien. Y sin embargo, al niño le encantaba y me sirve pedacito a pedacito para dárselo como premio. Estos reforzadores que uno utiliza, siempre le pido a los papás que no lo utilicen en la casa en otro momento porque entonces pierde eficacia. Lo que necesitamos es que el nene esté motivado con algo que le gusta para poder trabajar en la terapia y a su vez que la conducta se vaya repitiendo y vaya comprendiendo que ante este pedido mío, ante este ítem que le estoy enseñando, lo vuelva a repetir para volver a obtener un reforzador. A la larga, luego, a la larga de mucho trabajo, logramos obtener el refuerzo social para ir sacando de a poco lo que es el reforzador primario. Ahí sigo. Si el Power me lo permite. Ahí va. Esta es una imagen que saqué
de la web, pero para que vean, fíjense que tienen la terapeuta, que es la que tiene la mano levantada, está el niño, que es el paciente, y atrás hay una persona que lo sostiene hasta soltarlo o impulsarlo cuando la terapeuta le dice vení, ¿sí? A ver, no hay otra cosa para que en el momento de la enseñanza no hay otra cosa que hacer, no hay una mesa, no hay una silla, la terapeuta está enfrente del sujeto y hay una persona que le habilita a responder al comando luego de que la terapeuta lo dé. Entonces es eso, no estoy haciendo muchas cosas, no es que estoy ordenando los juguetes y le digo vení, no, estoy sentada mostrándole qué es lo que tiene que hacer. Bueno, y en este caso hay una persona colaborando para incorporar el comando de que venga. ¿Cuál es la importancia? Hace relevante el estímulo al cual debe responder. Permite, como dice ahí, aislar los ruidos utilizando solo las palabras importantes. Si yo quiero que aprenda a venir con el vení, no le digo vení que ahora vamos a trabajar. No, es solo vení y el comando va a ser vení. ¿Sí? Luego de que vaya incorporando varias cosas, puedo incorporar alguna palabra, pero siempre recuerden que cuanto más palabras utilizo, más ruido genero en la comunicación. Entonces, no solo la cantidad de palabras, sino también la rapidez con la que hablo es importante. Le permite saber al niño qué es lo que se espera de él. En este caso está la terapeuta llamándolo y la otra persona colaborando para que el niño responda solo a lo que se le está pidiendo. Genera mucho estrés y mucha ansiedad no entender, y esto lo dicen los adolescentes y los adultos. No, muchas veces me hablaba la maestra y no entendía, y estoy hablando de personas con estudios universitarios, personas que tienen un nivel cognitivo en el que uno no habla de una discapacidad intelectual, sino que está hablando de en cómo se utiliza el lenguaje, en cómo se utiliza para comunicar. Con las personas, con todos en realidad, pero lo hablo más con los papás de los adolescentes y lo hablo con las personas adultas para poder trabajar con la familia en la casa. Si yo Paula, estoy sentada sola en el living, supónganse que yo tengo autismo, y viene una persona, viene mi mamá, y entra al cuarto y me dice, ¿me traes el mate? Es muy difícil que yo entienda de que me está hablando a mí. Entonces, insistentemente con todos los familiares y con todo el contexto, es enseñarle a que si yo le voy a hablar, si mi mamá me tiene que hablar a mí, me tiene que decir, Paula, tráeme el mate. O a lo sumo es, Paula, te voy a decir algo, tráeme el mate. ¿Sí? Me tiene que llamar la atención, me tiene que hablar con mi nombre, ¿sí? Para dirigirse directamente a mí, ¿sí? Nada de señor, como le decía la maestra con la que yo hacía la integración escolar, señor, tráigame su cuaderno. No es señor, es el nombre del niño, ¿sí? Porque entonces no comprende que le están hablando a él. Le da tiempo intentarlo solo, pero al mismo tiempo no lo deja que se frustre. O sea, uno espera unos milisegundos para que responda, pero luego de esos milisegundos uno le da la respuesta correcta, ¿sí? Lo ayuda con diferentes técnicas, pero uno le tiene que dar la respuesta correcta si el niño no la realizó. Le muestra qué es lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces utilizamos un no informativo, ¿sí? Si yo le digo, párate, y se queda sentado en la silla, mientras en esos milisegundos puede utilizar un no informativo, pero el no lo utilizo solo en esos instantes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno les habla a cualquier edad, tiene que intentar evitar el uso del no adelante. ¿Qué quiero decir esto? Si quiero que baje de la silla, le digo, bájate de la silla, en vez de no te subas, en vez de no hagas eso. Decir no hagas eso es una frase vacía, porque no es explícita ni me explica absolutamente nada. Decir eso o dame eso, por más que lo esté señalando, es totalmente vacío. Siempre tengo que ser bien explícito y siempre tengo que intentar evitar el no adelante, porque ya confunde. Y después cuando lo quiero utilizar, está gastado, por decirlo de alguna forma. Es una forma clara de aprendizaje porque ya dijimos muchas veces, aíslo todos los estímulos que son innecesarios, dejando solo el que yo quiero que aprenda.
no se lo deja fallar porque espero solo esos milisegundos y si no le doy la respuesta correcta. La repetición y la intensidad son fundamentales para lograr el aprendizaje de lo enseñado, ¿sí? Tengo que continuar, tengo que seguir, cada vez voy aislando más o aislando más que aislando, estirando más en el tiempo los reforzadores primarios para luego seguir solo con los sociales, pero no es que lo aprendió y lo dejo de utilizar. Ya está, ya sabe el sentate y no lo uso más. No, sí, lo sigo utilizando. Y aprende por asociación, teníamos, digamos, esto que estábamos hablando hace un ratito, de el tema de los reforzadores y el tema de que en un principio son primarios y, digamos, va a estar motivado para volver a hacerlo y asociarlo justamente con el reforzador social que viene luego. Ayuda al terapeuta a ser consistente, ¿sí? Uno, lo que decía hace un rato, Ana, uno elabora un plan de tratamiento, uno hace una evaluación del seguimiento, uno necesita la evidencia como para continuar, y para pasar a un ítem posterior, uno tiene que haber, o uno no, el paciente tiene que haber logrado esta primera parte del tratamiento. Hace la toma de datos, acá venía, me había olvidado que estaba ahí, la evaluación del progreso más fácil, ¿sí? A ojo me puedo equivocar un montón. Si yo tengo las planillas con los progresos de los terapeutas, de los pacientes, puedo saber cuánto tardó en lograr un ítem. Y además, capaz, alguno de los terapeutas se puede estar equivocando, puede estar dando mal el reforzador. Entonces, si yo lo observo, la planilla, puedo evaluar también si tiene que ver con el niño o si tiene que ver con la manera en que estamos aplicando la técnica. Para eso también son importantes las reuniones de trabajo de los terapeutas. ¿Hasta acá? Antes que siga con este programa. Sí, ahí Ana estuvo respondiendo varias bueno, preguntas en el propio chat, con lo cual se ha reducido el tema, pero una a la que no llegó a responder, te la leo, digo, el Discrete Trial Training es sostener el cuerpo hasta que pueda responder con la respuesta corporal que se le pide. ¿Cómo se hace si no se puede quedar quieto? ¿Se lo sostiene físicamente solamente? Y esa es la única pregunta que quedó medio colgada. Que no a ver, el no quedarse quieto, ¿sí? Al principio de la terapia tenemos que ver qué es lo que lo motiva. Cuando uno ya encuentra lo que lo motiva, es muy probable que podamos empezar a trabajar la parte conductual, ¿sí? El otro día me decía una mamá que, digamos, una mamá que el nene no es mi paciente, pero sí hablábamos sobre el nene que está en tratamiento para, digamos, porque tiene diagnóstico de TEA, que no podía lograr que se acercara a la computadora para ver el Zoom, ¿sí? Del Zoom de la escuela. Entonces yo le explico que no era forzándolo, ¿sí? Sino que era atrayéndolo primero a la computadora con algo que le generara motivación para mirar la computadora, que luego iba a lograr, ¿cómo se llama? Y luego iba a lograr que él solo mirara la computadora porque iba a estar motivado o iba a poder comprender para qué servía estar frente a la computadora. Hicimos un intento primero con un Zoom, así de unos minutos, en donde yo le ponía una situación donde el nene estaba interesado y vino solo, absolutamente solo, y esto le permitió a la mamá saber que en vez de obligarlo a sentarse a mirar el Zoom de la escuela, primero lo tenía que convocar con algo que fuera de su interés. Y así, a los 3, 4 días, cuando tuvo el Zoom de la escuela, logró exactamente eso. O sea, primero lo convocó con algo que lo generaba motivación, y ahí logró que él trabajara. Entonces, no es cuestión de tenerlo agarrado, sino encontrar qué lo motiva para. Este verano, ¿sí? Este verano empezamos a trabajar con un nene chiquitito, muy poquito tiempo, que era lo que cubría digamos, el tratamiento al principio, su obra social. Y las primeras 2 sesiones fue ver qué lo convocaba, qué lo motivaba para trabajar y que prestara atención. Hasta que descubrí, porque la mamá me dijo, mira, le gustan las letras, bueno, le hice toda la canción de Piñón Fijo de las vocales, y ahí su conducta de deambular
logró empezar a estar como sentado y prestando atención a el estímulo que yo le estaba mostrando. Entonces, no necesito agarrarlo, ¿sí? Convocándolo con algo que lo motiva, puedo lograr que esté a donde yo quiera que esté, ¿sí? Y luego empezar a trabajar el comando de sentate para luego, póngale, trabajar con las canciones. Entonces, es observar, es preguntar, es ver, ¿sí? A veces los papás no saben, a veces los papás no tienen información, y bueno, uno solo lo va buscando, que necesita, o capaz que en la casa están más motivados con otra cosa y en el consultorio no, y uno va encontrando qué los puede llegar a motivar. Pero no es necesario tenerlo contenido físicamente, ¿sí? No sé si le respondí. Sí, decime. Dos cosas. Una, preguntan por ahí, yo ya contesté, pero está bueno que vos des algún ejemplo de cómo se establecen los refuerzos. Si son cosas que los motivan o cuáles podrían ser refuerzos. Yo contesté que en realidad depende de lo que uno construya con la familia y observando al niño. Sí. Pero también preguntan, espera que se me fue, si no dejarlo fallar tiene que ver con la angustia, y en realidad no, digamos, no necesariamente, o sea, tiene que ver con el aprendizaje sin errores, así que por ahí si podés dar algún tip más de eso. Bien, sí, está perfecto lo que dijiste, Ana. No tiene que ver con no angustiarlo, ¿no? Sino tiene que ver con que, como uno está hablando de un aprendizaje explícito, es enseñarle qué es lo que tiene que hacer en el momento que yo se lo estoy pidiendo, ¿sí? No tiene que ver con que no se frustre, no se enoje, amén de que le genera mucha ansiedad no entender lo que uno le está pidiendo, y le genera mucha más tranquilidad luego, con el reforzador, saber que hizo lo que uno le estaba solicitando. Pero no tiene que ver con no generar la angustia, sino con que tiene que aprender el comando que yo le estoy mostrando o lo que yo estoy haciendo, no generarle ansiedad. Pero bueno, igual, insisto que le genera mucho más tranquilidad poder llegar a entender que si yo digo auto y señalo el auto, es porque estoy esperando que diga auto, si es que, digamos, tiene un lenguaje verbal, a que si yo le digo, bueno, igual el ejemplo que voy a decir ya pasó como muchos pasos, pero si digo toca el auto y no entienda cuál es lo que le estoy pidiendo, también le genera malestar y ansiedad, pero la idea es que aprenda, y si yo lo dejo que se equivoque, es doble trabajo. Después tengo que lograr como que desaprenda lo que hizo para poder mostrarle lo que realmente tiene que hacer, que es tocar el auto. Entonces, por eso le aíslo todo y lo que espero es que lo haga en forma correcta, ¿sí? Sin el ensayo y error. Y me olvidé el otro ejemplo que dijiste, lo de los motivadores, los refuerzos. Uno puede a veces preguntarle a los papás, y los papás pueden tener información, pero a veces también lo que en la casa motiva, en el consultorio no. Entonces, tal vez tengo que ir averiguando cuál es el reforzador que les genera mayor interés, ¿eh? A veces, en este caso del nene chiquitito, salió eso, digamos, porque la mamá habló de las vocales, pero si no, en general en la casa no hacía absolutamente nada. Entonces uno va probando cosas, ¿sí? Primero probé con otras cosas, que era antes que la mamá me dijera eso, porque era, bueno, no sé, él no mira mucho, no hace mucho, probé con otras cosas que no funcionaron, que uno puede como esperar que funcionen, que son, por ejemplo, las burbujas, las que uno sopla y se hace burbujas, o con globos, o con música ¿cómo se llama? Juguetes que hacen música, sonidos y luces, y no, nada de eso funcionaba. Le pregunté a la mamá con el tema de la comida, me dijo que no, que en general no solía como desesperarse o querer comer absolutamente nada, así como nada particular. Entonces la realidad es como que uno lo va gestionando con el avance de los encuentros. No sé si, Ana, ¿querés decir algo más? Acá preguntan, dicen, en el caso del Zoom, llamar su atención en la compu y luego cambiar a la imagen de Zoom, ¿qué fue lo que lo motivó? ¿Qué le mostraste? O sea, en realidad lo que están preguntando es cómo sabías vos que de esa manera se iba a acercar a la compu, siendo que de otra manera lo estaban tratando de obligar a que se acerque a la compu y no lo lograban. Eso es lo que está preguntando, digamos, ¿qué cambió? Lo que cambió fue justamente el refuerzo. Sí. Explícalo vos, porque eso lo hiciste vos. Lo que cambió fue que en la compu apareció algo que le interesaba, que en este caso era Mario Bros. Y la música de Mario Bros. Entonces vino a ver a la compu, ¿sí? Y ese es el refuerzo, ¿sí? Vino a ver algo que le interesaba y que lo motivaba.
bueno, después, nada, lo saludaba con las imágenes y le paraba la música y se la volvía a poner y teníamos una mínima interacción y lo que lo llamó, lo que lo convocó fue eso, la música. Por eso siempre está bueno escuchar lo que cuentan los papás de lo que le interesa al niño y además, si los papás a veces no tienen mucha información, es probar uno, ¿sí? En este caso porque yo ya tenía el dato que le interesaba eso, entonces era simplemente prender la compu y poner la música, o sea, yo desde mi casa, y esperar a que él viniera a ver que era eso que le gusta, eso que lo motiva y eso que lo refuerza, ¿sí? No sé, Ana, Otra pregunta que hacen es respecto de si, como tienen fallas en la comunicación, si identifican la entonación que vos utilices para trabajar. La realidad es que sí, y uno la sobreexagera, ¿sí? Uno tiene que sobreactuar el tono. Incluso cuando uno trabaja en el lenguaje con lo que llaman las ecolalias, que son la repetición de frases, cuando uno trabaja con niños ecolálicos, si uno quiere que digan la respuesta correcta, primero en voz más bajita dice la pregunta, pónganle, ¿cómo te llamas? Más bajito. Y grande grita, Ana, y entonces tienden a repetir la respuesta que es correcta. Y uno le está mostrando con el tono, ¿sí? La respuesta que uno espera del otro y digamos, y ahí la va modificando. El tono, no digo que para ellos sea como muy consciente el cambio de tono, sí les llama la atención y sí, obviamente, el tono que uno utiliza ayuda a focalizar o no en lo que uno les está pidiendo, ¿sí? No utiliza siempre el mismo tono monocorde uno terapeuta. ¿Sigo? Bien. Espera, algunos preguntan, digamos, ¿cuánto ¿cómo se dice? Se guarda el refuerzo para trabajarlo en terapia? Porque ahí dice, bueno, si a un chico le gustan mucho los libros, entonces no debería tener alcance libros. No, bueno, pero a ver, claro, en realidad todo depende. El libro es muy difícil digamos, utilizarlo como reforzador, porque la realidad es que uno le tiene que dar una pequeña porción como refuerzo, ¿sí? Puede ser una partecita de una música, pero el libro es algo bastante extenso, entonces uno no lo utiliza, necesita pequeñas partecitas para cada uno de los ensayos. Si yo trabajo con una papa frita, la corto en varias partes, lo mismo que con una galletita, lo mismo que si tengo gaseosa, voy sirviendo a pequeños sorbos, no le doy la gaseosa entera en cada uno de los ítems. Y con el libro sería algo difícil de trabajar. Sí, tal vez si es con una canción, sí, tal vez le puedo pedir a los papás que durante la semana no le muestren la canción, ¿sí? Claro, o el libro se lo doy por 1 minuto hasta que suena el reloj. Sí, pero bueno, yo ahí sería un poco más difícil después sacarle el libro. Yo no lo utilizaría. Depende del nivel. Yo no lo utilizaría. Bueno, sí, claro, yo sé. Claro. Pero bueno, no me gustaría. Otra pregunta, espera, que estaba buena. A ver, dice, sobre lo sensorial, si un chico solo come yogur porque no le gustan determinadas texturas, y sí o sí hay que mandarlo a TO. Hay muchas preguntas de ese estilo que parecen distintas, pero se remiten a lo mismo, que son, para cada una de estas cosas hay programas de trabajo. No podemos explicar todos los programas, pero ampliar la alimentación, que en definitiva tiene que ver con aumentar la flexibilidad, porque muchas personas no comen muchas cosas porque son rígidos, inflexibles, se trabaja mediante programas, ¿sí? Eso está en uno de los textos que le subimos a la Biblia, que es los niños pequeños con autismo. Hay un programa sobre la enseñanza del gesto de señalar y la enseñanza de la alimentación. Ahí lo tienen. Bien, bueno, sigo entonces. El TEACH es un programa de tratamiento. En realidad no es una técnica, no es un tratamiento, sino que es un programa. Yo puedo utilizar el ensayo discreto poniendo en funcionamiento el programa TEACH. Lo vamos a pasar rápido porque si no, no vamos a llegar a todo. Le organizo toda la información, le muestro visualmente cómo se hace qué en las rutinas y en las estrategias, cuánto y qué tiene que hacer, cuándo se hace qué y qué se hace aquí. ¿Sí? Ahí les voy a mostrar para que vean todo esto en un ejemplo. Esto es instrucciones visuales.
¿Qué se hace acá en este momento en el baño? Se baja el pantalón en los calzoncillos, se sienta el inodoro, luego se limpia, luego tiro la cadena, luego me subo los pantalones y calzoncillos y luego, bueno, en este caso faltaría información, pero bueno, me seco las manos, me lavo las manos, me seco las manos. Es un poco más extenso, pero para que vea cómo le delimito qué es lo que se hace en este lugar. Y eso me baja un montón la ansiedad, ¿sí? ¿Qué se espera de mí acá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me sirvo? Acá es donde se come, acá es donde cuando trabajo sobre todo en la mesa, ¿qué tengo que hacer en esta actividad? Bueno, si tengo que dibujar, no sé, una persona, puedo hacer una secuencia de imágenes de agarro el lápiz, agarro la hoja, dibujo, y todo eso me permite a mi persona que tengo autismo saber qué se está esperando de mí en este momento. Eso incluso aunque tengan un buen nivel cognitivo, a veces les cuesta un montón entender la consigna de la maestra o qué hacer en este momento, o cuando dicen, por ejemplo, saquen el cuaderno. Es una frase muy amplia. Entonces, si yo tengo una secuencia de información visual en donde diga, abro la mochila, saco el cuaderno, la maestra podría decir el cuaderno de qué materia, y uno lo pone, cierro la mochila, apoyo el cuaderno en el banco, eso es parte del programa TIPS. ¿Qué hacer en este momento y qué se espera que hagan de mí en esta situación? Acá hay otro ejemplo, Ana se ata las zapatillas, están los pasos de los que tengo que hacer en esta parte del entrenamiento. Si ponen en Google programa Teach, como dice ahí, van a encontrar un montón de estas fotos con un montón de ejemplos y un montón de imágenes visuales de cómo modificar el ambiente. Así sigo. Adolescentes y adultos con buen funcionamiento cognitivo, ¿sí? Lo que se trabaja acá. Se trabaja más que nada poder explicar qué les pasa, poder poner en imágenes o en palabras sus sentimientos, ¿sí? Entonces, a ver, si estoy cansado, muchas veces utilizamos estas imágenes, que ahora les voy a mostrar, hay un programa, lo pueden bajar al cel o a la tablet, o tienen un comunicador con imágenes impresas o lo pueden utilizar desde el cel. Entonces, decir, estoy cansado, me quiero acostar. Que ni siquiera lo puedo decir en palabras, porque muchas veces esto les pasa, se les dificulta un montón ponerlo en palabras. Puedo poner las imágenes y se la muestro a la profesora, se la muestro a mi compañero de trabajo, o incluso me la admiro yo mismo. Los pacientes te dicen, se me hace muy difícil saber cuándo empiezo a estar cansado y llego al momento en donde estoy recontra cansado y ahí ya el malestar es muy grande. Planificación, que algo vimos en la otra clase, pero bueno, lo vuelvo a decir, hacer una secuencia de pasos para lograr un objetivo también es muy difícil. Ahora les voy a poner un ejemplo de una planificación para una adulta. Y finalmente vuelvo con el tema de las habilidades sociales, y acá hablando de aprendizaje explícito, lo mismo que para planificación y lo mismo que para el otro, ahora les voy a mostrar cómo, ¿sí?, cómo uno hace un programa en donde explícitamente le dice qué es lo que hay que hacer. Para los niños, adolescentes, incluso para adultos, hay una técnica que se llama historias sociales, que también si googlean historias sociales van a encontrar un montón de ejemplos, que explícitamente le dice qué hacer en determinada situación social, punto a punto y paso a paso. Les copié esto de Twitter porque me parecía súper gráfico de lo que digo de los adultos, que muchas veces les cuesta poner en palabras. El otro día la chica que se llama Iris publica, cuando trabajéis SAC son sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, también recordar introducir expresiones vitales como no quiero, no me gusta, me duele, me siento mal, estoy enfadado, quiero irme, cambio, espérame. No todo va a ser obedecer tajantemente sin excepción, ¿sí? Como también, obviamente, en la comunicación, dale la opción de decir que no lo quiere hacer. Y un adulto le contesta, y un no sé creo que es esencial. Soy autista y cuando me agobio por sobrecarga sensorial, esto que la vez pasada yo hablé un montón y hoy lo dije de vuelta, quedo con mutismo y muchas veces no sé qué es mejor para mí o no sé qué es lo que me está pasando. Aunque la gente ha aprendido a hacerme preguntas de sí y no, a veces echo de menos un no sé, ¿sí? Fíjense qué importante que es poder transmitir esto, ¿sí? Esto de poder que la persona que tiene autismo decir qué le está pasando, que no puede justamente por la sobrecarga sensorial, poder ponerlo en palabras o en imágenes.
¿sí? Este es el otro de los sentimientos. Había una paciente adulta que tenía que ir a una reunión y pensamos a ver qué podía hacer si en algún momento se empezaba a saturar, ¿sí? Ya sea durante el viaje en colectivo, durante la reunión o en cualquier momento del trayecto. Puedo pensar en algo que me agrada o alguna obra de teatro leída o escrita por mí o cualquier tema de interés. Si tengo auriculares, puedo escuchar alguna melodía que me gusta o imaginarme el ruido del lavarropas, que era lo que a ella la relajaba. Puedo llenarme una botellita con agua o tomar agua o solicitar en la escuela un vaso, o puedo acercarme a alguna de las personas organizadoras y preguntar por el baño, así puedo salir un rato. Esto, la idea era que se lo lleve a la reunión, ¿sí? Porque si en algún momento empezaba a sentirse así como saturada por toda la estimulación visual, el lenguaje de la gente que hablaba, los olores, los ruidos, tenía opciones para hacer en ese momento, porque realmente en ese momento no se le ocurre qué hacer, ¿sí? Este es el de los pictogramas, que lo pueden bajar al celu y lo pueden poner en una tablet. Se llama Let Me Talk, y lo que también tiene de bueno es que cada persona se arma su biblioteca de imágenes particulares para cada uno las va eligiendo, y además puede poner para que esas imágenes las lea el lector, ese lector de voz así como rara, dice, toma mi pan, ¿sí? Pero bueno, por lo menos si uno no puede hablar con lenguaje y el otro no comprende las imágenes, que en general son comprensibles, pero bueno, no las comprende, también hay un lector que va diciendo qué significan las imágenes. Este es el de planificación, ¿sí? Me despierto y desayuno, me preparo para salir, me pongo la ropa, los zapatos, voy al baño, agarro mi mochila y me fijo que tenga la billetera, la sube, el dinero, el celular y las llaves de casa. Tal vez sea una buena idea llevar una botella de agua. Salgo de casa, camino hasta la parada del colectivo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Podemos hacerlo incluso todavía más puntilloso, pero ¿qué es lo que tengo que hacer antes de salir de casa para ir a un determinado lugar? Si ustedes tienen oportunidad de ver The Night Clerk, no sé si ya se los había dicho, es una peli que si bien son actores, pero está muy bien logrado el personaje del botones, no me sale la palabra, del conserje, ahí está. El conserje, antes de salir de su casa, el chico que hace de conserje, que tiene diagnóstico de Asperger, antes de salir de su casa tiene un pizarrón con una lista que dice, antes de salir de casa, decía algo así, llevar las llaves, llevar esto, 3 cosas tenía anotado, ¿sí? Porque es mucho esfuerzo mental esta planificación para salir de casa. Entonces, ya tenerlo anotado es una situación que me genera menos estrés. Bien, ahí estamos. Creo que llegué bien antes de que se vayan a cursar, ¿no? ¿Alguna duda más hasta acá? Montones de dudas. A ver, no sé, bueno, a ver, dime. En realidad, dime. A ver, esperá que estoy chequeando hasta dónde llegó a responder Ana, que iba respondiendo en vivo. Bien. ¿Hasta dónde? Ana, ayuda. Trabajo en equipo. Ana. ¿Estás ahí? No, me parece que Ana respondió casi todas las preguntas. A ver. Sí, estoy, solo que me quedé sin batería y entonces estaba con el, ¿cómo se dice? Con YouTube en la misma pantalla que con el Zoom. Hay algunas que quedaron sin responder, pero en realidad hay una alumna decía, ¿qué hacemos? ¿Le arrancamos el refuerzo de la mano? Yo lo que dije es, no, arrancarse no. Por regla general, si el refuerzo trae tanta complicación, está mal elegido, porque la idea es que motive para seguir trabajando y no para que se arme un berrinche ahí en vivo. Esperen. Hay una pregunta, es que cómo manejamos los imprevistos, por ejemplo, una separación de padres, cuando alteran la rutina. Otra pregunta es, esperen, ¿qué pasa con la tecnología, con los niños con TEA? Otra pregunta es, ¿cómo hicimos el trabajo ahora en la cuarentena? ¿Cuál es la diferencia entre reforzador social y primario? A ver, el tema de la separación
a ver, hay cosas que son imprevistas. El otro día lo hablaba con un paciente adulto, ¿sí? Y él me decía, las cosas imprevistas me sacan de eje, ¿sí? A ver, pero hay cuestiones que no se pueden prever, no sé, un accidente, ¿sí? Digo, de un familiar. No hay manera de preverlo, te llaman del hospital, está internado y hay que ir o no, o lo que sea, pero es una situación a resolver como en el momento. Una separación, ¿sí? Se puede trabajar con una historia social de qué puedo hacer yo en este momento, o también se puede trabajar con una agenda de anticiparle que en qué situación mamá o papá se va a ir de casa, o en qué situación va a cambiar la rutina, ¿sí? Papá me viene a buscar, papá me deja de vuelta en casa, o mamá me viene a buscar, mamá me deja de vuelta en casa. Eso se puede anticipar y trabajar de esa manera. Si se va de golpe, el progenitor, el que sea, bueno, lo veremos como contarle esta nueva situación, ¿sí? El otro día una paciente adulta me decía que cuando ella era muy chiquita, se mudaron y un día de golpe, y ella se acuerda y era muy chica, le desarmaron toda la habitación y me dice, esa creo que fue mi primera crisis. Y claro, esa situación de que mi habitación, que era de una forma, de golpe, desaparece con ese formato, genera mucha ansiedad. No es lo ideal que se haga de golpe. Si se puede hacer en pasos, uno lo puede ir anticipando. Incluso uno puede ir, si se va a mudar, ir, digamos, como retirando cosas de a poco y anticipándoselo con imágenes. Puede incluso uno ir sacando fotos de la habitación e ir mostrándole cómo va a quedar la habitación sin tal objeto, por ejemplo. O cómo va a ser la habitación en fotos de la que se van a mudar. Si es algo improvisto, y bueno, la ansiedad y la situación de crisis la manejará en el momento cada persona con las herramientas que a cada uno le sirva. Por eso puse el ejemplo de mi paciente con el ruido del lavarropa. A cada uno lo relaja distintas situaciones. Si se puede anticipar, con fotos, imágenes, uno puede ir hablando del tema y en general le reduce mucho la ansiedad. Si no lo puedo anticipar, y bueno, eso es como a vivo, uno lo resuelve con lo que a cada paciente le sirve. Y no sé qué más era. A lo de los reforzadores primarios, los primarios son la comida, o sea, el alimento, alguna situación así como corporal y la bebida, y los secundarios son los sociales, el muy bien, el genial, buenísimo, excelente, o una carita de contento, me puse contento. Y después, ¿qué más? No me acuerdo si me olvidaba de algo más. Creo que dijiste 4, pero se me pasó. Preguntan, y ya lo habían preguntado al principio, si sobre la metáfora, si entienden la metáfora, si siempre está alterado. Yo contesté que tienen una falla en teoría de la mente, pero parece como que algunas personas no saben qué significa eso. Nosotros solo lo mencionamos y no lo ahondamos. Pero, a ver, las personas con TEA fallan en teoría de la mente. Esto significa que fallan en entender que las personas tienen mente distinta de la mía. Es complejo de explicar y tiene que ver con el desarrollo cognitivo a los 4 años de edad. Los niños a los 4 años de edad saben, si yo a una nena chiquitita la agarro y le pregunto cuál es la diferencia entre la muñeca, la cabeza de la muñeca y tu cabeza, una nena de 4 años y medio, 5, va a poder decir que en la cabeza de la muñeca no hay nada. Digamos, palabras más, palabras menos, ¿no es cierto? Entonces, todas las fallas pragmáticas del lenguaje están ligadas a esa dificultad. Y la metáfora muchas veces las entienden como de memoria, las pueden explicar, pero no las llegan como a comprender, ¿sí? A ver, que yo diga, estaba pensando algún refrán y ahora no se me viene ninguno a la cabeza, pero que yo hable, que diga, más vale pájaro en mano que 100 volando. El otro día lo trabajaba con un adolescente y lo podía explicar literalmente, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, ahora dame un ejemplo, y ya no lo podía llevar como a la práctica. Entonces, si yo te hablo metafóricamente, ¿sí? O te pongo un refrán en ese momento, lo más probable es que no puedas seguir con mi charla. Y lo que les pasa a algunos es que a veces se quedan colgados en eso que no entendieron. O sea, como pensando en eso que no entendieron, y por ende no siguen escuchando porque no pueden
porque tratan de decodificar qué le quise decir, ¿sí? No sé, Ana, si querías decir algo. Estaba contestando y me hizo interferencia lo que quería decir con respecto a lo que contesté. Algo de las fallas en teoría de la mente, se me fue. Bueno, pero contesto otra cosa que iba a decir acá, que es que subimos un libro de Rivière, el que habla sobre teoría de la mente en TEA, ¿sí? Hay otra pregunta que es sobre las comorbilidades. Sí, hay comorbilidades en las personas con diagnóstico de TEA con otros cuadros. Casi todos tienen alteración en el lenguaje de algún tipo, muchos tienen retraso, y cuando son adultos hay otras alteraciones asociadas, como por ejemplo trastornos de ansiedad y de depresión en la adolescencia y en la adultez. Esperen que releo. Yo mientras tanto aprovecho y te sumo una pregunta de las que pude leer. Preguntan si hay otros trastornos que se den generalmente asociados al TEA. Ay, me mordí la lengua. Sí, eso estaba hablando. ¿No estaba respondiendo eso, Ana? Sí, acabo de responder eso. Claro. Sí, no pasa nada. El reconocimiento de emociones se enseña de manera explícita, todo se enseña de manera explícita, y el reconocimiento de emociones está ligado también a las fallas en teoría de la mente. El gran avance teórico de Ángel Rivière fue eso, hablar de que las personas con TEA, lejos de tener un problema de vínculo con los padres, la falla nodal era fallas en teoría de la mente. Hay un libro que se llama Síndrome de Asperger, de Baron Cohen, si no digo mal, que lo recomendé ayer o antes de ayer en el Instagram, que dice, digamos, todos los síntomas que hay en las personas con TEA con autismo, qué síntomas son explicados por cuáles de las teorías explicativas que están circulando. Es un librazo, pero además es una tabla que no tiene desperdicio, porque me sirve para entender. Saben que cuando los cuadros son complejos, o el constructo teórico es complejo, a veces no alcanza con una sola teoría para explicar eso, ¿sí? Esperen. Alguien que vuelve a preguntar sobre el control de esfínteres, pero... no, ya me acordé. Paula, preguntaban en una de las preguntas del chat si la economía de fichas era lo mismo que el ensayo discreto. Yo les contesté que no, que eran técnicas, pero si querés, decía algo de eso. A ver, para trabajar con la economía de fichas, el que no sabe qué es economía de fichas, es darle pequeños premios ante determinadas consignas, pero no son los ítems que uno les va enseñando. Primero lo que se hace es lo que se llama un análisis funcional de la conducta, que es, trato de identificar cuáles son estas conductas disfuncionales. Vieron que yo antes dije, bueno, se muerde, y la mamá dice, bueno, cada vez que se muerde es porque quiere agua. Bueno, uno le hace un registro de qué está pasando, en qué momento, qué es lo que hace el niño, qué es lo que hace el adulto que está con el niño y qué ocurre después, ¿sí? Después de que yo hago este registro, trato de identificar, bueno, a ver, cuáles son las conductas que voy a trabajar. Una vez que tengo alguna conducta para trabajar, supongan, no sé, que, se quede sentado mientras come, pónganle, ¿sí? Ya trabajé un montón de otras cosas, ¿sí? Lo que pasa es que ahora cada vez que come, se para, los padres dicen, no puede ser que se pare y no se quede sentado mientras come. Entonces, lo primero que hago es introducir la economía de fichas con conductas que el niño ya hace. Entonces, si come con los cubiertos, cada vez que coma con los cubiertos durante el día, o sea, ya sea en el almuerzo y en la cena, se va a ganar, supónganle, una ficha. Entonces, como que la primera semana, lo que le enseño es cuál es el sistema. El sistema va a ser que va a ganar una ficha por cada vez que coma cubierto y con el cubierto, y generalmente el premio se da al final del día. Para esto tiene que tener un nivel cognitivo un poco más elevado, y si juntó 3 fichas durante el día, porque no solo puse el cubierto, sino lavarse los dientes, que ya lo sabía, voy a lograr que el niño gane algo, poco, pequeño, no va a ser una Play por día. Entonces va a ser, no sé, supóngale un chicle si le gusta, mirar un rato más la tele, no sé, alguna comida favorita, algo que se pueda elegir con el niño y que lo motive a seguir ganando las fichas. Eso va a ser la primera semana. Luego de la primera semana, en donde ya aprendió cuál es el mecanismo, ahí es donde empieza como el tratamiento y la utilización de la economía de fichas. Le voy a
decir que se va a ganar una ficha cada vez que coma sentado y que cada vez que se pare va a perder una ficha. Entonces, tiene que ver con estímulo, refuerzo y consecuencia porque es inmediato, ¿sí? Si se para, inmediatamente pierde una ficha. Como ya va a ir ganando fichas porque come con los cubiertos, porque se lava los dientes, lo que me permite son dos cosas en la economía de fichas. Mostrarle cuando hace bien las cosas y que también gana y que también hay una consecuencia positiva en su conducta y que pierde cuando no hace lo que se está esperando, que es en este caso que coma sentado. Entonces, la economía de fichas me permite mostrarle no solo un felicitado por lo que hace bien, sino también una sanción por lo que no hace bien. Entonces, a la larga, lo esperable es que, como ya entendió el sistema, deje de pararse cada vez que está comiendo, justamente para no perder la ficha y evitar perder de ganar a la noche el premio luego de completar 3 fichas durante el día. ¿Se entendió? Dígame. Una cosa. Sí. Todas las técnicas de modificación de la conducta, ya sean las técnicas para aumentar conductas o las técnicas para disminuir conductas, deben ser bien aplicadas. Es muy común escuchar el padre que te dice, yo ya hice todo eso, y cuando vos indagás, estuvo mal hecho. Y eso es porque hay gente y terapeutas que cortan y pegan, ¿sí? Es preferible no aplicar la conducta que aplicarla mal, porque si yo la aplico mal, después tengo que desaprender eso que la persona aprendió mal. Así que no está bueno hacer estas técnicas de oído, ¿sí? Por otro lado, hay una que pregunta, esperen que se me va. Esta es para vos, Paula. Olivia Daniela dice, a las personas con TEA les favorece relacionarse con gente que también tenga el trastorno o si la comunicación se dificulta. Creo que Paula explicó el otro día, o hoy, no me acuerdo, que ella empezó trabajando con grupos, así que estaría bueno que cuentes algo de eso. Lo expliqué la otra vez en agosto. Yo empecé trabajando con grupos, el grupo mío eran chiquititos, pero había hasta adultos, y la verdad que los favorece un montón. Entre ellos se ayudan, por decirlo de alguna manera, y al estar todos como en la misma, con las mismas dificultades, con las mismas características, suelen comprenderse bastante más, ¿sí? A veces el resto de la gente suele no entender por qué, no sé, el ruido de la canilla cuando lava los platos me genera malestar y es, ay, qué hincha que sos, ¿por qué no te lo bancás un rato? Son 2 minutos mientras lavo los platos. Entonces, eso lo que hace es que al estar con otras personas que tienen las mismas características, además de permitirles socializar, entre ellos trabajan, ¿sí? Cuando yo trabajaba con los chiquititos, se trabajaban las habilidades sociales en grupo. Mostrarle explícitamente qué tienen que hacer para pedir jugar a tal cosa, qué tienen que hacer. Trabajábamos toma de turnos, trabajábamos no solo toma de turnos para jugar con juguetes, sino toma de turnos para jugar a lo que ellos querían y poder entender que esto tiene que ver con la teoría de la mente, que a no todos les gusta jugar a lo que yo juego. Entonces, a veces está bueno compartir un juego o a veces está bueno negociar un juego entre todos, pero son cosas que se aprenden compartiendo con otros y ayuda bastante, ¿sí? Y ayuda también más que nada a los adolescentes y a los adultos a sentirse que no, como que no están solos y que a muchos otros también les pasa lo mismo que a ellos. No sé si Ana se quería desagregar algo de TVA sin el micrófono. No, en realidad sí, 2 cosas, pero una es compartirles que me acaba de llegar una invitación para estar en un Zoom con Tony Atwood el jueves que viene, así que por un lado porque estoy exaltada de la emoción y por otro lado, bueno, bien. De la envidia, ya que estamos hablando de este tema, es una de las personas más importantes en el mundo sobre síndrome de Asperger y yo lo voy a tener en un Zoom el jueves que viene a las 19 horas. Así que estoy súper emocionada. La otra es, la otra es que Priscila, no, se me está apagando el celular, Priscila Host
Pregunta sobre la diferencia en el diagnóstico de las mujeres con TEA. La verdad es que no es tema de esta charla ni de la pasada, porque la pasada fue sobre diagnóstico, pero no específicamente sobre mujeres. Les recomendamos que vayan a ver la charla que dimos para la Asociación Asperger Argentina hace un par de meses, que no me acuerdo qué fecha exacta, Paula capaz que se acuerda, pero que está subida a nuestro Instagram y está subida en el canal de YouTube mío, que es Ana Dana, sin apóstrofe y con doble N, para que puedan ver algo de ahí, ¿sí? Preguntan dónde formarse en TEA. Bueno, no sé, nosotras hicimos un montón de cursos cada una. En este momento tenemos un curso que está termina el lunes sobre TEA, pero con Paula cada tanto damos, ¿sí? Cursos sobre TEA, ya sea en la UBA, en posgrado o en el centro. Bien. Si ya estamos, decime, ¿alguna más? En realidad medio que ya estamos al final, digo, preguntaban por la formación y demás, pero estábamos al final de las preguntas. Sí, ya me parece que respondimos, creo que casi todo. El Instagram es @centroquia, con K de kilo. Está ahí abajo en la presentación, de hecho. Sí, gracias Estefanía, porque sos del club de fans a esta altura. Estefanía Padilla del club de fans. Bueno, gracias a todos de vuelta, gracias a Bienestar Estudiantil. Cualquier duda nos vuelven a escribir, así que tienen, bueno, el Drive, la carpetita de Drive con un montón de información. Hay muchísimas más cosas, pero sirve un montón todo lo que está ahí. Y bueno, gracias de vuelta y nos estamos viendo en algún momento. Bueno, a nombre de Bienestar Estudiantil también aprovecho para agradecerles a todos por participar.